A esta hora vamos a enlazarnos directamente hasta Quito, Ecuador, y recibimos con mucho gusto al canciller de ese país, Ricardo Patiño. Señor canciller, buen día para usted. Me gustaría preguntarle en primera instancia, y seguimos de cerca ayer las palabras del presidente Correa, luego de que se confirmara la noticia, si el presidente Correa hará el esfuerzo de estar en este homenaje que se plantea para el día viernes. Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. Debo decirle que nosotros estamos absolutamente conmovidos por el fallecimiento de un hombre tan, pero tan importante para América Latina, de un hermano, de un líder, de un gigante de América Latina. Nosotros nos preciamos de tener su amistad. Queremos que la vamos a seguir teniendo porque la fortaleza de su mensaje, de su ejemplo, es algo muy grande, que no va a quedarse en su vida física, en su presencia física. La presencia de él ya es una presencia histórica. Y por supuesto que el presidente Correa en pocas horas ya tomará una decisión de a qué horas llegará él a Caracas. Por supuesto que va a estar allá con su hermano, con su amigo entrañable. Yo tenía una visita preparada para hoy hacia Surinam. Lamentablemente tuve que suspenderla para estar con el presidente Correa acá y organizar nuestra visita hacia Venezuela, hacia los hermanos venezolanos, a esos revolucionarios que estamos seguros que van a seguir su legado, su ejemplo. Canciller, Bertolt Brecht decía que los hombres que luchan un día son buenos, los que luchan varios años son mejores, pero están los otros, los que luchan toda la vida y los imprescindibles. Se fue un imprescindible. ¿Qué se viene ahora para la región, para estas revoluciones que ya están en marcha y que no tienen vuelta atrás? Ciertamente, un gigante, un imprescindible, un hombre extraordinario, humanista, demócrata, todas las palabras y las virtudes de un político, también los defectos que todos tenemos, pero si ponemos en una balanza, son gigantescos los valores y los principios que acompañaban al hermano, al presidente, al comandante Chávez. Ahora lo que se viene es continuar ese ejemplo, esa visión, esa fortaleza, esa valentía que él ha tenido, ese compromiso, la solidaridad con los demás. Estoy seguro que ha calado enormemente, fuertemente en los venezolanos y en los latinoamericanos. Pero es él y es todo un equipo, es un conjunto de ciudadanos, de líderes latinoamericanos que junto con él estaban construyendo y van a seguir construyendo esta América Latina y Caribeña libre e independiente. Y estoy seguro, además, que particularmente en Venezuela, ese extraordinario equipo de gobierno que ha acompañado al presidente, que ellos le dicen que era su padre, van a seguir junto con el pueblo, junto con las organizaciones sociales, desarrollando la revolución bolivariana en Venezuela. Y desde la revolución bolivariana, desde la revolución ciudadana y alfarista del Ecuador, nosotros los acompañamos. Queremos que sepan que sentimos el dolor de ellos. Sabemos que el dolor de ellos es más grande, su ausencia la sienten mucho más cercanamente, y que cuenten con nosotros, que no los vamos a dejar solos. Los ecuatorianos estamos con los venezolanos, pero también los bolivianos, también los argentinos, los brasileros, los chilenos, todos estamos con Venezuela. Todos somos Chávez ahora y todos los acompañamos en ese momento tan duro, en ese vacío tan grande. Yo sí lo digo, hay quienes dicen que hay que superarlo y que no podemos quedarnos sufriendo la ausencia física, pero hay que decirlo con claridad, sí nos deja un vacío enorme, pero también estoy seguro que ese vacío enorme, porque es inmenso el vacío que él nos deja, lo vamos a poder cubrir. Lo van a poder cubrir también los venezolanos y los latinoamericanos, porque estamos totalmente convencidos de que el camino que Chávez, que el querido amigo Hugo Chávez marcó, definió, impulsó, lideró, inició, lo tenemos todos claros y todos vamos a continuar ese camino.
Canciller Patiño, me gustaría que abundara en esta idea de ese vacío enorme del que usted habla que se debe cubrir. Recuerdo el día que se confirmó, el día de la elección, que se confirmó el triunfo del presidente Correa, se le cuestionaba sobre eso, sobre la enfermedad del presidente Chávez y cómo afectaba eso el proceso de integración de esta América Latina solidaria. Dice usted que van a continuar los esfuerzos. Decía en su momento el presidente Correa que si bien Chávez era un líder, el esfuerzo era un trabajo en equipo de los presidentes de la región. ¿Cómo continuar este trabajo? ¿Cuáles son los retos ante la confirmación de esta noticia, canciller? Bueno, el trabajo que impulsaba, el liderazgo que tenía Hugo Chávez, era un liderazgo absolutamente respetuoso. No era un liderazgo autoritario de ninguna manera. Yo recuerdo desde el primer día que tuvimos oportunidad de conocer al presidente Chávez, que yo tuve la oportunidad de conocer al presidente Chávez junto con el presidente Correa, tuvimos una reunión nada más de 4 horas, conversando. Jamás escuché una palabra del presidente Chávez que dijera: Correa, tienes que hacer esto de acá. En esa época el presidente Correa era solamente un candidato, no tenía todavía la condición de ser presidente de los ecuatorianos, era un candidato. Y sin embargo, y el presidente Chávez ya era presidente hace bastante tiempo y ya tenía un liderazgo en la región. Usted no imagina el respeto, la humildad con la que él mencionaba sus experiencias, decía las cosas y sí, también ofrecía consejos de hermano. Y nunca olvidaré de esas 4 horas, una frase que me quedó muy en el corazón. Le decía al presidente Rafael Correa: te lo digo como un hermano, le decía, nunca te alejes de tu pueblo, báñate en tu pueblo. Esas eran sus palabras: báñate en tu pueblo, Correa, nunca te alejes de él. Y son palabras que creo que calaron mucho en el presidente Correa, en todos nosotros, de estar siempre atentos a lo que pasa con el pueblo con el que trabajamos, al pueblo que nos corresponde desarrollar las políticas públicas. De tal manera que esa presencia del presidente Chávez, insisto, era la presencia de un liderazgo horizontal, de un liderazgo respetuoso por los demás. Y de ahí la importancia de que en este momento histórico en que a América Latina le toca despedir a un líder extraordinario y gigante como el presidente Chávez, ya se han consolidado afortunadamente muchos liderazgos nacionales que conforman lo que yo llamaría un liderazgo colectivo socialista en América Latina. Muchos presidentes, muchos partidos políticos, movimientos sociales, que no solamente presidentes, porque un presidente puede perder una elección, puede ganar otra, sino movimientos sociales y organizaciones políticas que están absolutamente comprometidas con el proyecto de transformación socialista en nuestra América Latina. Ese vacío tan grande que él nos lo deja, pero al mismo tiempo América Latina construyó ya, junto con él y con su importante compañía y liderazgo, esos otros espacios de impulso de la revolución latinoamericana. De tal manera que por eso yo tengo optimismo, confianza en que ese vacío vamos a poder con dolor llenarlo, lo vamos a tener que llenar. Nuestros pueblos lo van a llenar, nuestros líderes políticos lo van a poder llenar y los líderes de Venezuela, un equipo de hermanos del presidente Chávez, de compañeros, de hijos como ellos se dicen, pero de revolucionarios especialmente, que aprendieron de su visión, de su liderazgo, de su compromiso, de su fortaleza y de su amor por el pueblo venezolano. Confío plenamente en que ese equipo de compañeros, con Nicolás Maduro, con Diosdado Cabello, con Elías Jagua, con todos los compañeros, perdonen que no los mencione a todos para no herir ninguna susceptibilidad, pero nosotros los queremos mucho, confiamos mucho en ellos y estamos, por supuesto, dispuestos a seguirles acompañando, como ellos nos han acompañado a nosotros también en nuestros procesos, a seguirlos acompañando como hermanos en este importante proceso de construcción, de fortalecimiento, de radicalización de la construcción de la sociedad socialista del siglo XXI en América Latina y en el Caribe.
Ricardo Patiño, canciller ecuatoriano, aprovechamos este momento para hacerle una pregunta más. Sabemos mucho en términos políticos, en términos sociales, en el ámbito público, pero en lo privado también se está hablando de una nueva manera, una nueva modalidad de esa humildad, de esa solidaridad que se expresaba en diferentes ámbitos. En términos personales, en el ser humano, Hugo Chávez, ¿usted con qué idea y con qué concepto se queda? Mire, eso es lo que más me ha dolido, lo que más he podido sentir, es esa relación de amigo. Yo recuerdo siempre que podíamos encontrarnos con el presidente Chávez, que era como encontrarse con un hermano, como un verdadero amigo, entrañable. Y bueno, pocos años de habernos conocido y de haber compartido tantas reflexiones y tantas acciones en conjunto para construir la patria grande de la que él siempre hablaba, de la patria de Bolívar, de esa patria latinoamericana y caribeña que significó también el ALBA, UNASUR y CELAC, que son las hijas de él también, estos espacios de integración. Pues él, cada vez que nos encontrábamos con la humildad que le caracterizaba, yo un simple funcionario de un gobierno hermano, y era como si uno se encontrara con un amigo, con un hermano. Nos abrazaba entrañablemente, no era un saludo formal, diplomático, protocolario, sino un abrazo profundo que podíamos sentir con él, y una preocupación incluso por nuestras vidas. ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo están en tu casa? ¿Cómo está el pueblo ecuatoriano? Solamente eso era lo único que le importaba. No tenía otras preocupaciones. Sus preocupaciones eran la vida de los demás. Y ese cariño, ese afecto que podíamos sentir y que hemos sentido siempre en él, es lo que a mí personalmente más me duele. Perder eso, saber que ya no voy a tener otra vez un abrazo, una palabra afectuosa. Él me decía, Patiño, no, me decía Ricardo, me decía, ¿cómo estás, Patiño? ¿Cómo está tu jefe? Haciendo referencia al presidente Correa. ¿Cómo están los compañeros allá? ¿Cómo está tu familia? Y esas palabras yo las llevaré siempre en mi corazón. En un tuit que ayer decía que a este hombre, a este gigante de América Latina, lo vamos a tener siempre en nuestro corazón, pero su ejemplo va a invadirnos, va a invadir mucho más todavía ahora cuando él nos ha dejado físicamente, pero su estela, su legado se mantiene cada vez más firme. Desde Quito, Ecuador, gracias por compartir estas ideas, su análisis, pero también